unos minutos y qué bueno que siempre tengamos, hermanos, ese deseo de venir a la palabra de Dios. Y abran sus Biblias en el nombre del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 10. Versículo 2, San Mateo 10, 2, dice así: en el nombre del Señor Jesús. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Amén. Siéntense, gloria a Dios. Vamos a continuar en esta noche viendo el tema de los 12 apóstoles y a centrar nuestra atención en el apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo. Son el segundo par de hermanos que el Señor le plació llamar. Los primeros fueron Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Ahora Mateo continúa en la lista con otros 2 hermanos: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y de acuerdo a la palabra de Dios, estos son los 2 pares de hermanos que el Señor llamó para el ministerio del apostolado. Gloria a Dios. Y pues hombre, fueron afortunados estos varones. Es probable que haya habido tal vez más hermanos de ellos, pero de entre todos ellos el Señor eligió a los que hemos estado viendo, y vamos a continuar en esta noche con el apóstol Jacobo. Gloria a Dios. Hablando de Jacobo, este apóstol, como vamos a ver en su oportunidad, fue el primero de todos después de Judas, aunque Judas pues ya no contó como apóstol, pero aquí viene en la lista. Al Señor le plació también llamar a Judas Iscariote, el que le traicionó, el que le entregó. Quizás esto nuestra mente no vaya a comprenderlo muy bien con claridad. Es probable de por qué el Señor llamó a Judas, pero no nos toca a nosotros de ninguna manera cuestionar ese llamamiento. Simple y sencillamente el Señor lo hizo y Él tuvo sus razones, y esas razones son plenamente válidas, justas, gloria a Dios. Pero de los apóstoles que perseveraron y quedaron como tales para toda la eternidad, Mateo fue el primero en morir cuando la iglesia primitiva estaba en su desarrollo apenas, y ya veremos en su oportunidad, gloria a Dios. Y vaya qué coincidencia de todos los apóstoles, de los que nos relata la palabra de Dios su muerte, y de ningún otro más nos dice que haya muerto alguno de los apóstoles, son Jacobo y Judas. Son los únicos. Judas se ahorcó y Jacobo pues fue muerto por Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas. Allá en el libro de Hechos nos lo relata. Y del resto de los apóstoles, la Biblia nos deja en un completo anonimato, o más bien dicho, en completa obscuridad, cómo murieron los apóstoles.
Hay muchas versiones que se cuentan de cómo murieron algunos de ellos, pero pues no pasan de ser simple y sencillamente versiones que pues no tienen confirmación o apoyo bíblico, y por lo tanto nosotros nada más debemos escucharlas, oír de ellas, pero sin centrar nuestra atención de una manera contundente en ese hecho, gloria a Dios. Pero estamos en el principio de la carrera honrosa que tuvieron estos varones, gloria a Dios, con su llamamiento. Y a Jacobo no fue la excepción. Vamos también a Mateo capítulo 4 y veamos ese glorioso momento en que recibió el llamado del Señor Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. Dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí tenemos la respuesta apropiada, la reacción que todos debemos tener cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida y nos llama para que le sigamos. Es probable que ese sea un momento único. Ya lo he mencionado yo. No es seguro que el Señor otra vez vuelva a presentarse en caso de que reciba un rechazo. Por lo tanto, es una oportunidad que todos debemos aprovechar. Gloria a Dios. Yo ya he mencionado en predicaciones pasadas que, de acuerdo a como Mateo en su estilo de relatar el Evangelio lo hace aquí, lo hizo con Pedro, lo hizo con Andrés, ahora lo está haciendo con Jacobo, lo va a hacer también con Juan, lo va a hacer con Mateo, y en todos esos casos vemos como si hubiera sido un encuentro casual, un encuentro fortuito, en donde el Señor se dirige a estos hombres y les llama, y aparentemente viene a nulificar con ese llamamiento la voluntad de ellos, como que de una manera automática. Mateo nos dice: y al instante le siguieron, o dejando al instante la barca y las redes, le siguieron. Y expresiones como estas pueden en un momento dado verse como que fue un uso de esa autoridad sobrenatural del Señor, en donde neutralizó por completo la voluntad de decisión de estos apóstoles, pero no fue así esto. Yo ya he mencionado que cuando el Señor Jesús se presenta ante la vida del ser humano, claro, ya no lo va a hacer como lo hizo con los apóstoles, pero sí lo va a hacer de una manera un tanto parecida, en el sentido de que va a ser su palabra la que va a hacer el efecto en donde la persona adquiere todo el panorama que requiere conocer sobre el Señor Jesucristo, de tal manera que tiene todos los elementos que necesita para estar
en la condición de seguirle o de negarse a seguirle, que viene equivaliendo a un rechazo. Entonces, con los apóstoles no fue la excepción. Ya hemos visto nosotros, como en el caso de Pedro y de Andrés, que ellos fueron seguidores primeramente de Juan el Bautista, y con Juan el Bautista ellos empezaron a conocer del Señor Jesús. Y después, por ellos mismos, lo conocieron y se dieron cuenta de que realmente lo que Juan les decía era cierto. Ellos esperaban en su vida aquel Mesías, aquel Salvador, aquel Libertador, y dentro de su ser había un vacío que ni Juan el Bautista siquiera lo había llenado. No podía llenarlo Juan el Bautista, porque no era ese el ministerio que Dios le había dado. Pero cuando ellos empezaron a escuchar las palabras de una manera personal que salían de la boca del Señor Jesucristo, ellos sintieron que aquel vacío empezó a llenarse, que aquella insatisfacción espiritual que ellos traían desde siempre, por fin estaba recibiendo esa satisfacción, esa llenura. Y cuando el Señor Jesús se presenta ante ellos, ellos ya sabían que en el Señor Jesucristo y en nadie más tenían ellos el perdón de sus pecados y la puerta para alcanzar esa eternidad gloriosa. Por lo cual, esos antecedentes Mateo no nos lo relata. Pero ya estuvieron en la vida de ellos, y cuando el Señor Jesús se presenta con Jacobo, al igual que con los demás, principalmente con los que ya hemos visto, se presentó en el momento oportuno, cuando a Jacobo ya no le hacía falta más, no conocer más del Señor Jesús. Sí le hacía falta conocer mucho más, pero para que él tomara la decisión de comenzar a seguirle, él ya no necesitaba más conocer al Señor por lo pronto. Tenía todos los elementos necesarios y los aprovechó, gloria a Dios. Y este mensaje nos llega a todos, gloria a Dios. No sé qué tanto alboroto habrá en el centro de esta ciudad, que cuando salimos de casa yo y mi esposa anduvimos teniendo alguna serie de desvíos porque estaban muchas calles bloqueadas. Y voy a hablar en un sentido hiperbólico. Ríos de gente iban por las banquetas, aunque hacía frío, y con sus niños chiquitos en brazos, muchos unos. Todos se dirigían hacia la parte del centro, no sé si para el parque, desconozco, patrullas bloqueando calles, ahí señalamientos, etc. Y hombre, mis hermanos, esto que la gente hace nos llama la atención en el sentido negativo. Lo está haciendo porque atiende prestos otros llamados, pero yo puedo decirlo que a una gran cantidad de todas esas personas que iban con cierto apuro hacia algún evento que no sé quién lo irá a llevar a cabo, ahí va a haber algo escandaloso por ahí. A una gran cantidad de esas personas el llamamiento de este tipo les llegó, y hasta ahorita ha habido un rotundo rechazo.
pero no le llegue el llamamiento del otro señor, el que se escribe con S minúscula, el que es el Dios de este mundo, porque hasta se superan obstáculos para llegar y atender ese llamamiento. Hasta parece como que iban a regalar dulces o pasteles o chocolates, no sé. La cuestión es que se veía de una manera muy llamativa esa concurrencia que iba allá por donde nosotros vivimos. Ya está retirado del centro para allá. Pues hasta allá están llenas las calles que no cabe ni un carro para estacionarse. Diciendo yo y mi esposa, no sabemos de dónde salió tanta gente. A lo mejor viene de otras ciudades también, que han invadido aquí Vacaville. Y las veces cuando nos llenan allá en las calles por nosotros mismos, es cuando hacen un desfile cada año por ahí, y con caballos y todo eso. Pero esto no me había tocado a mí. Sí, me había tocado cuando marcamos acá la parte del centro que está lleno, pero hasta allá no. Y ¿por qué estoy comentando esto, mis hermanos? Porque el llamamiento que lleva a la vida eterna, la mayoría de la humanidad lo ha rechazado. Y es probable que ya no vuelva otra vez a llegar a esas vidas. Gloria a Dios. Pero qué bueno que Jacobo, hijo de Zebedeo, nos da esta motivación, y el Señor a través de Mateo nos da el mensaje espiritual aquí. ¿Ah? Y nos confirma de que nosotros hicimos bien en atender ese llamado. Que nunca nos vaya a desalentar el hecho de que trastabillamos en ocasiones, casi por no decirlo a cada día. Pegamos trastabilladas en el camino de la fe. En ocasiones los trastabilleos como que quieren mandarnos hasta el suelo. Pero vamos a ver, de hecho ya lo hemos estado viendo en algunos de los casos de los apóstoles anteriores que ya hemos visto, como ellos también tuvieron fuertes problemas. Ellos que vieron de una manera personal, que escucharon audiblemente, que no fueron ellos elementos que tomaron noticias de segunda mano, sino que directamente ellos vieron resucitar muertos, ellos vieron levantarse paralíticos, ellos vieron que los ciegos recobraban su vista, ellos vieron que hubo sanidades sobrenaturales, liberaciones sobrenaturales, y aún así, mis hermanos, ellos tuvieron sus trastabilleos, pero eso no los desalentó de ningún modo para seguir adelante. Ellos perseveraron, excepto Judas Iscariote, que quedó abortada la salvación para él, no porque no haya habido oportunidad, sino porque él, de una manera deliberada, soberbia, la quiso abortar. Pero el resto siguió la carrera. Lloraron algunos de ellos, se sintieron los más miserables como nosotros nos hemos sentido una y otra vez, pero el Señor vio esa condición humilde, sincera, y como a Josué le dijo: levántate. La carrera de los que me siguen no es para estar tirados en el suelo, aunque en ocasiones sentimos estarlo así, pero es la gracia misericordiosa del Señor la que nos levanta y nos pone en pie de seguir la marcha. Gloria a Dios. Vamos a ver otro caso. Marcos nos relata, vamos a Marcos capítulo 1. Quiero que veamos un detalle en este caso de Jacobo. Marcos, cuando nos relata el llamamiento, adiciona un dato más que en ocasiones lo pasamos por alto. Marcos capítulo 1.
dice versículo 19 y versículo 20. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Las palabras y las expresiones que usa Marcos vienen siendo muy parecidas a las que usa Mateo. La diferencia que podemos captar aquí en el relato de Marcos es la que vemos en el versículo 20, en donde dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Esa es la diferencia que Marcos nos relata en el llamamiento de Jacobo. Ahora, ¿y qué quiere decir en la barca con los jornaleros y le siguieron? Pues nos da a entender lo siguiente, mis hermanos. Los jornaleros eran trabajadores al diario y podemos nosotros suponer fundadamente que Zebedeo con sus hijos Jacobo y Juan tenían una flotilla de barcos en donde ellos sostenían su negocio de pescadores. ¿Y qué más nos dice esto entonces? Bueno, hasta cierto punto Jacobo y Juan con su padre Zebedeo pertenecían a la clase socioeconómica, a la clase media. No eran ni pobres ni eran ricos tampoco. Estaban en un nivel medio. Cuando menos tenían para contratar trabajadores. No nos dice Marcos cuántos eran, pero el hecho de mencionar con los jornaleros quiere decir que tenían el compromiso de estar pagando un jornal. No sabemos si lo hacían cada día, no sabemos si lo hacían cada semana o cada 15 días, pero sí tenían que estar pagándole a trabajadores. Y como tal, nos da a entender de que pertenecían a la clase media adinerada. Con esto vemos también en el llamado del Señor Jesús que Él llamó a gente que no tenía preparación académica, terrenalmente hablando, pero también llamó a gente que tenía preparación de estudios. Lucas nos dice, Pablo en algunas de sus cartas, que era médico, refiriéndose a Lucas, el médico amado. Pablo, bueno, pues tenía estudios en las escuelas rabínicas, que no era muy fácil entrar a ellas, en donde se les enseñaba de una manera muy especial lo que era la ley de Moisés. Y así vemos a Pedro, vemos a Andrés y a estos hombres que tal vez no cursaron estudios académicos de altura, pero al Señor Jesús eso hasta cierto punto no le interesa. Gloria a Dios. Él lo que quiere es que ese corazón se abra, le reconozca, y cuando escuche la voz del llamado, que no titubee, que no dude en seguirle, como lo hizo Pedro, como lo hizo Andrés, y estamos viendo que también Jacobo lo hizo así.
gloria a Dios, pero porque ya conocían del Señor Jesús. A nadie se le va a pedir que siga al Señor Jesús si todavía no le conoce. Primeramente tiene que conocerle, gloria a Dios. Amén. Y ese trabajo nos corresponde a nosotros, ser conductos para que otros conozcan al Salvador y que también puedan ellos en su momento tomar la iniciativa de seguirle, gloria a Dios. Jacobo, junto con otros apóstoles, un número muy reducido, tuvieron el privilegio, más bien ya viendo de una manera exclusiva a Jacobo, tuvo el privilegio de ser uno de los apóstoles que el Señor Jesús eligió, ahora dentro de los 12, para que le acompañaran en momentos muy especiales de su ministerio. Uno de ellos fue la resurrección de la hija de Jairo. Vamos allí a Marcos capítulo 5. Aquí estamos ya en el Evangelio de San Marcos. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí tenemos a Jacobo siendo uno de los elegidos. Cuando aquel principal de la sinagoga, que fue ante el Señor Jesús a pedirle que viniera a sanar a su hija, que estaba muy grave, y después de que el Señor Jesús tuvo aquel encuentro con aquella mujer que tenía flujo de sangre desde hacía varios años, y después de que le dio la sanidad a aquella mujer, continúa su camino con el principal de la sinagoga, que nos relata uno de los evangelistas que se llamaba Jairo, y viene uno de su casa y le dice: tu hija acaba de morir, ya no tiene caso que molestes al maestro. ¿Para qué molestas más al maestro? Cuando el Señor Jesús escucha estas palabras, y sabiendo el Señor el efecto que produce en el elemento humano una noticia de esta magnitud, el Señor conforta a Jairo, lo conforta y le pues dice: no temas, cree solamente. ¿Cree qué? ¿Qué le querría decir el Señor? Pues que con él todo iba a marchar bien. Y dicho esto, de allí en adelante, no sabemos qué tanto faltaba para llegar a la casa del principal en donde aquella niña había muerto. El Señor Jesús les dijo a todos sus discípulos: espérenme aquí, ya no sigan más adelante, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Y fueron estos tres apóstoles los que presenciaron la resurrección de la hija de aquel principal de la sinagoga. Algo no común, gloria a Dios. Jacobo fue uno de los privilegiados, mis hermanos. El otro acto que el Señor le permitió a Jacobo lo tenemos en aquel momento cuando el Señor se transfiguró. Es Mateo capítulo 17. Versículo 1 en adelante. Seis días después, Jesús tomó a Pedro,
a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Como es muy natural de Mateo, y ya debemos estar nosotros acostumbrados a que Mateo no entra en detalles, pero menciona aquí que fueron los mismos apóstoles que el Señor permitió que le acompañaran cuando resucitó a la hija de Jairo, los mismos Pedro, Jacobo y Juan su hermano. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos tres varones que el Señor llamó una vez, otra vez los está llamando? No sé de cierto el resto de los apóstoles que se quedaban allá, ¿qué pensarían? No sé si alguno de ellos haya pensado, bueno, el Señor como que a nosotros nos está haciendo menos. Otros tal vez hayan tenido pues una medida de pensamiento más maduro. Decir, bueno, pues el Señor sabrá por qué lo hace. Yo simple y sencillamente aquí me voy a quedar donde Él me dice. Si Él quiere llevarse a Pedro, a Jacobo y a Juan con Él para que lo acompañen, pues gloria a Dios. Creo que hay un mensaje espiritual para todos, hermanos, aquí. Que en ocasiones el Señor va a aparentemente hacer distinciones en otros hermanos, que los va a bendecir de una manera tal que nosotros quisiéramos que así nos bendijera a nosotros. Por decir, bueno, el hermano fulano, la hermana fulana, en cuanto cae de rodillas, a veces antes ya va hablando en lenguas. Y yo que quiero tener esa experiencia y el Señor no me la da. Bueno, el hermano fulano, la hermana fulana, parece que tiene suerte con los trabajos, que en cuanto deja uno o agarra a otro, y qué bien le va. Y yo que ando acá prácticamente cascareando nada más. Bueno, mis hermanos, Mateo no nos dice qué pensaban los otros los otros 9 apóstoles, ¿no? Lo cierto es que lo que hayan pensado, que es probable que sí alguno de ellos, porque vamos a ver a través de las experiencias que tuvieron, que no se tentaban, no se andaban por las ramas para sacar a la luz carnalidades muchas veces, y no así suavecitas. Eran de esas carnalidades que tiran a la cabeza muchas veces. Pero, hermanos, nosotros siempre, como el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, y el autor de Hebreos también nos lo recalca, que debemos estar contentos siempre con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es la medida de provisión que al Señor le ha placido darnos. Ahora, es lícito que nosotros no estemos conformes. Es lícito que nosotros siempre podamos hacer algo con la intención de superarnos dentro de lo permitido. Pero siempre debemos estar contentos. Aunque no estemos conformes, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo nunca voy a estar conforme con el nivel espiritual que tengo. Yo siempre voy a querer más, crecer más en el Señor. Pero eso no me va a obstaculizar para yo estar contento con el Señor. Son dos cosas muy diferentes, y que las dos
son permitidas, principalmente el que estemos inconformes, el que queramos más y más de las cosas del Señor. Que no sea hasta cierto punto de las cosas materiales, porque hay peligro de invadir, o más bien de que nos invada, lo que el autor de Hebreos nos previene de una manera muy recalcante, de la avaricia. Sí, es lícito que nosotros prosperemos materialmente, pero debemos cuidarnos de hacerlo dentro de los niveles que el Señor permite, gloria a Dios. Bien, otro de los acontecimientos, bien, antes de aquí, de pasar al otro acontecimiento, donde Mateo, terminamos leyendo en el versículo 3, nos dice que Moisés y Elías los vieron hablando con el Señor Jesús. Y Mateo no nos dice qué es lo que platicaban, pero Lucas sí nos dice qué es lo que platicaban. Antes de seguir el otro momento en donde el Señor eligió a Jacobo junto con los otros tres, vamos a Lucas capítulo 9. Vamos a leer algo similar del versículo 28 al versículo 31, pero con el propósito de ver qué es lo que platicaban Elías, Moisés y el Señor Jesucristo, que Mateo no nos lo reveló, pero Lucas sí nos lo dice. Dice así, versículo 28 en adelante del capítulo 9 de Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Este es el énfasis, la parte final del versículo 31. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas hasta cierto punto también no entra en muchos detalles, pero con esto que nos está diciendo nos dice muchas cosas. La otra variante que Lucas nos presenta aquí es que regularmente vemos que los escritores bíblicos, principalmente cuando mencionan la compañía de estos 3 apóstoles, mencionan primero a Pedro, después a Jacobo y después a Juan, su hermano. Ahora Lucas menciona primero a Juan y después a Jacobo. Esta es nada más la única variante. Pero cuando termina diciendo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, nos está diciendo que estaban platicando de aquellos acontecimientos que iban a suceder, en donde el Señor Jesús iba a ser arrestado, iba a ser escarnecido, en donde el Señor Jesús iba a ser llevado a la cruz, iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender al cielo. Esto es lo que hablaban Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. Pero Lucas resalta otro detalle que Mateo no nos lo mencionó. Dice que aparecieron rodeados de gloria. Esto quiere decir que el aspecto de ellos era con ese aspecto de refulgor que aún la palabra de Dios nos lo dice, que es característico de los mismos ángeles de Dios.
En otras palabras, fue una presencia sobrenatural que ni Moisés ni Elías tuvieron, al menos no lo tenemos en la palabra de Dios, cuando ellos estuvieron con vida. Rodeados de gloria, ya con esa victoria que ya nunca jamás se iba a ver opacada por algún evento de este mundo. Ya prácticamente experimentando esa vida eterna con el Señor. Gloria a Dios. El otro suceso es lo que Mateo nos relata en el capítulo 26 de Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26. Cuando el Señor oró en Getsemaní. Versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Puedo decirlo, hermanos, aquí, aunque no se mencionan por sus nombres, cuando menos el que estamos viendo, Jacobo, está implícito en la expresión y a los dos hijos de Zebedeo, o sea que vienen siendo Jacobo y Juan. Una vez más, el Señor Jesús les concede el privilegio. Iban todos con el Señor, excepto Judas. Judas ya no iba aquí. Iban 11 apóstoles nada más con el Señor Jesús. Y a una altura determinada, después de que entraron allí en el huerto de Getsemaní, el Señor les dice: quédense aquí. Siéntense aquí, a los 11. Después de que les dice que se sienten ahí, el Señor vuelve otra vez a hablar y les dice: Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme por favor. Aunque esta palabra no la menciona aquí y es muy probable que el Señor nunca la haya mencionado, pero yo la estoy mencionando de una manera adicional aquí, como para ver la atención con que el Señor se dirige una vez más a estos tres apóstoles: Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes síganme más allá. Y ya estando aparte de ellos, no sabemos a qué distancia el Señor avanzó más adelante, pero debe haber sido una distancia suficiente como para que los otros 8 no los escucharan. El Señor, pues vaya, aquí vemos nosotros que aflora aquella parte humana del Señor, y hasta cierto punto como que Él quiere descansar un poco en aquellos 3 elementos que Él había escogido: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Más adelante nosotros vemos que no pudieron velar, se durmieron. Pero estas palabras, hermanos, que el Señor Jesús les dijo, era para que pues ellos hubieran tomado conciencia de que aquel
en el cual siempre vieron ese ejemplo de rectitud, de pureza, de perfección. Si Él nos está diciendo que se siente en esta condición, es porque de veras la cosa está, pero bien seria. Y hasta cierto punto, yo pienso que nosotros, hermanos, no es muy común. Esto para nosotros es una enseñanza. No es muy común. Miren, nosotros como seguidores del Señor Jesucristo también tenemos momentos de aflicción. Vamos atravesando en ocasiones por problemas que puede que hasta nos quiten el sueño, que nos turban, y cómo quisiéramos en ocasiones poder tener a algún hermano, alguna hermana en quien pudiéramos nosotros confiar eso que sentimos que nosotros no podemos llevarlo muy fácilmente, y que nos caería bien compartirlo con otros. Pero esto no siempre va a ser posible, muchas veces porque no se tiene al alcance alguien apropiado, muchas veces porque tal vez no veamos el hermano o la hermana con la madurez adecuada para escuchar esas palabras de desahogo, y que tal vez decimos en ocasiones, quizás en lugar de que esto me vaya a producir un descanso, quizás me va a producir más todavía preocupación o pesar, porque si se lo digo a él o se lo digo a ella, esto va a correr como reguero de pólvora. Y por lo tanto nos dice, si el Señor Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, no nada más en esta ocasión, sino también en las dos ocasiones anteriores, como ya hemos visto, bueno, quizás es porque vio en ellos una aptitud de madurez más centrada que el resto. No lo estoy afirmando, cabe la posibilidad. Lo cierto es que el Señor Jesús lo hizo, y en esta ocasión lo hace para hasta cierto punto pedir la ayuda de ellos. Vemos aquí nosotros de una manera muy notable que sale aquella parte humana. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En otras palabras, pónganse a orar conmigo. Supliquen que no me falte esa fortaleza que yo necesito para cumplir todo lo que yo tengo que cumplir, y que la salvación universal pueda llegar a toda la humanidad. Todo esto va a depender de que yo me mantenga firme. ¿Sí? Y pues, hermanos, yo creo que esto nos enseña también de que aún en los momentos más aciagos, en los momentos de más aflicción, en los momentos en que pensemos que no hay posibilidad ya de que venga una liberación, pero siempre va a estar ahí muy cerca si nosotros reconocemos que solamente doblando nuestras rodillas ante el Señor, Él es el único que puede darnos la victoria, cualquiera que sea la situación que nos esté afligiendo. 3 casos, 3 ejemplos, 3 momentos en donde el Señor escoge a estos 3 apóstoles. Gloria a Dios.
Bueno, el Señor pudo haberlo hecho más ocasiones. No quedaron escritas más en su palabra. Tal vez lo hizo y no quedaron escritas, pero esto nos dice que una y otra vez, cuando nosotros veamos que el Señor trata quizá de una manera más especial con otros, que no nos vayamos a llamar asentidos, que no nos vayamos a llamar a resentidos, ya no nada más asentidos, podemos hasta tomar esa actitud de resentimiento, y eso es malo. Gloria a Dios. El Señor Jesús sabe cuándo va a dar a nuestra vida ese trato que necesitamos, gloria a Dios. Pero mientras no lo haga, mientras siga Él haciéndolo con otros, hermanos, nuestro compromiso es acordarnos que un día aceptamos el llamamiento y que ese llamamiento debemos mantenerlo nosotros hasta que demos el último respiro, gloria a Dios. Amén. Vamos, hermanos, a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús en la próxima predicación con más de este apóstol Jacobo, y que por cierto nos va a seguir dando a nosotros muy bonitas enseñanzas, hermanos, que si vemos que aquí el Señor los está hasta cierto punto apapachando, privilegiando, pero también vamos a ver que el Señor se va a dirigir a ellos con fuertes reprensiones. Entonces, allí es donde vamos a ver que el Señor pues tiene de todo, de acuerdo a como Él ve la necesidad de nuestra vida espiritual, es como Él va a tener el trato con nosotros. Pero en todo momento nos conviene, hermanos, estar ahí humildes, obedientes y esperando, gloria a Dios, el actuar del Señor. Damos por terminada la predicación con esto. Vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a ser maduros, que nos ayude a ser, hermanos, elementos espirituales que tanto necesitamos.